Un ángel descendió del cielo y vivió como un hombre. Sintió la alegría de la infancia, el amor de una familia, pero también el dolor de la soledad, la enfermedad y la muerte. Y al final, comprendió por qué Dios ama tanto a la humanidad. Quédate hasta el final porque esta historia tocará tu corazón. Y por favor no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Se cuenta que, en lo más alto de los cielos, entre coros de luz y alabanzas eternas, vivía un ángel fiel al servicio del Altísimo. Su existencia era perfecta. No conocía cansancio, ni hambre, ni dolor. Nunca había sentido lo que es que un corazón se acelere de miedo, ni la dulzura de un abrazo que consuela. No conocía el peso de una lágrima cayendo por la mejilla, ni el calor de una sonrisa después de un día difícil. Jamás había probado la soledad que oprime el pecho, ni el vacío que deja la ausencia de alguien amado. Nunca conoció el temor a perder a quienes se aman, ni el peso insoportable de despedirse sin retorno. Y sobre todo, no conocía el mayor miedo que enfrenta el hombre: la muerte. Ese instante inevitable que detiene los latidos, que separa cuerpos y quiebra corazones. Para los humanos, la muerte es un enigma que causa lágrimas, miedos y preguntas sin respuesta. Pero para él, hasta ese momento, era solo un concepto lejano, algo que miraba desde lo alto sin comprender su peso real. El ángel no sabía lo que era vivir con la certeza de que un día todo termina, ni el coraje de quienes, aún sabiendo que morirán, siguen amando, soñando y luchando. Tampoco sabía lo que significaba reír hasta que doliera el cuerpo, ni la alegría de compartir un pan con alguien que también tiene hambre. El ángel no sabía lo que era equivocarse y aprender de la caída, ni el temblor de un alma que duda entre el bien y el mal. Él nunca había amado con un amor humano, ese que se entrega sin reservas y que a veces también duele. Su vida se resumía en obedecer las órdenes de Dios y elevar cánticos de adoración que resonaban como ríos de oro entre las moradas celestiales. Para él todo era eterno y luminoso. Para los hombres, en cambio, todo era fugaz, incierto y lleno de contrastes. Este ángel contemplaba la grandeza de la creación, las estrellas que danzaban en el firmamento, los mares que obedecían a la voz del Creador y los hombres, esas criaturas tan frágiles y pequeñas, que sin embargo, poseían algo que él no entendía, porque aunque el ángel también sentía emociones, no las entendía ni las vivía como los humanos. Su alegría era serena, su paz inquebrantable, su obediencia perfecta, y ese misterio de sentir lo que los humanos sienten le causaba una profunda curiosidad. ¿Cómo podían los humanos seguir adelante a pesar de sus sufrimientos? ¿Por qué, siendo tan frágiles, encontraban fuerzas para amar, perdonar y soñar de nuevo? Algo en ellos brillaba con una intensidad que ni los coros celestiales podían imitar. Fue entonces cuando el ángel comenzó a sentir un anhelo que ardía en lo más profundo de su ser: comprender el corazón humano. Un día, mientras los coros celestiales elevaban cánticos sin cesar, el ángel decidió apartarse en silencio. Su corazón estaba inquieto, lleno de preguntas que ardían como fuego en su interior. Se acercó al trono del Altísimo y allí, en la majestad de la gloria eterna, se inclinó con reverencia y habló con voz temblorosa: «Oh Eterno, tú que formaste los cielos con el soplo de tu boca y sostienes la tierra con la fuerza de tu palabra. Tú que conoces lo secreto del corazón humano, dime, ¿qué tienen los hombres que son tan especiales ante ti?» El Altísimo, con voz como estruendo de muchas aguas y ternura de brisa suave, respondió: «Hijo de la luz, ¿por qué preguntas lo que solo el hombre puede entender? Yo les di espíritu, les di aliento de vida, y aun siendo polvo, los coroné de honra y gloria. Ellos caen, pero yo los levanto. Ellos lloran, pero yo recojo sus lágrimas. Ellos mueren, pero yo les guardo en mi eternidad». El ángel bajó la mirada y con humildad replicó: «Señor, desde lo alto los contemplo.
Veo cómo ríen, cómo aman, cómo sufren. Los veo tropezar y volverán a levantarse. Tú les diste libertad y aun cuando se apartan de ti, tu misericordia los alcanza. Pero yo no comprendo lo que sienten. Obedezco tus mandatos, me gozo en tu gloria, mas en mí no arde ese fuego que ellos llevan en el pecho. El Altísimo guardó silencio un instante, y el resplandor de su gloria llenó los cielos. Luego dijo: ¿Acaso deseas conocer lo que sienten? ¿Quieres probar el pan con sudor, beber el agua con lágrimas, caminar bajo el sol y dormir bajo la noche? ¿Quieres reír y también llorar, amar y también perder? ¿Quieres vivir la fragilidad del hombre hasta conocer el final de su vida? El ángel, con una mezcla de temor y anhelo, se postró más profundamente y respondió: Sí, Señor. Permíteme comprender por qué el hombre es capaz de amarte aún en su dolor. Por qué canta en medio de sus lágrimas y confía aunque camina en tinieblas. Quiero conocer la angustia de su corazón, pero también la fuerza que tú depositaste en él. Entonces el Altísimo, con voz firme y compasiva, declaró: Si así lo deseas, despojarás tus alas, dejarás tu luz y descenderás a la tierra como uno de ellos. Serás niño, crecerás como hombre, conocerás alegrías y heridas, gozo y amargura. Caminarás bajo el peso de la vida hasta que tus fuerzas se consuman. Y cuando la muerte te alcance, volverás a mí, y entonces comprenderás lo que ahora buscas. El ángel, con lágrimas que por primera vez nacieron en sus ojos, respondió: Hágase en mí conforme a tu voluntad, oh Altísimo. Y en ese instante, un silencio solemne cubrió los cielos. Y así comenzó el misterio que cambiaría para siempre al ángel que deseó sentir como hombre. La infancia lo recibió con los brazos de otros niños que compartían manzanas y secretos bajo la sombra de un árbol. Sintió la felicidad simple de una tarde de verano, una mano amiga, una fruta compartida, el mundo reducido a la hora perfecta del juego. Por primera vez supo lo que era la risa que brota desde dentro, esa que lo hace doblarse y llorar de alegría. Su madre le enseñó las palabras del perdón y de la ternura. Su voz era un refugio donde el miedo se disolvía. Él aprendió a conocer el calor que deja una caricia segura, el abrigo que es una mirada que no juzga. Su padre, en aquellos primeros años, también lo levantaba en sus brazos y lo hacía sentir fuerte. Lo llevaba sobre sus hombros para que viera el mundo desde lo alto, y le enseñaba que la protección de un padre es como un muro que guarda la vida. Esas primeras noches, cuando la oscuridad parecía grande y el viento contaba historias, el niño se volvía hacia ella y sentía por primera vez que un corazón humano podía latir junto al suyo y hacerlo más fuerte. Pero también aprendió que la vida humana no es solo luz. Una mañana, su padre partió y nunca regresó. Entonces conoció el vacío del abandono, el silencio de una mesa incompleta y las lágrimas ocultas de su madre en la noche. Esa herida temprana le mostró lo que significa perder, lo que duele esperar a alguien que no vuelve. En su niñez vivió las primeras lecciones del corazón humano, la inocencia y la risa, pero también la ausencia y el dolor. Y así, paso a paso, comenzó a entender que ser hombre es aprender a amar incluso con cicatrices. Y mientras la vida seguía su curso, el ángel no dejó de preguntarse, en silencio, si comprendería alguna vez el misterio completo del corazón humano. Pero una cosa sí supo con claridad. Había comenzado a experimentar aquello que, en el cielo, solo había observado: el milagro de sentir, con todo su peso y su belleza. Llegó la juventud, y con ella un mundo nuevo de emociones intensas. El ángel hecho hombre descubrió la fuerza de la amistad, las risas interminables en las calles, las noches de conversaciones bajo las estrellas, y la pasión de los primeros sueños que ardían en su corazón. Sintió por primera vez la ilusión de un amor juvenil, ese temblor extraño que enciende las manos y hace creer que todo es posible. La vida parecía infinita,
llena de caminos abiertos y horizontes por conquistar. Pero pronto también descubrió la otra cara de la juventud: la imprudencia, la rebeldía y el deseo de sentirse invencible. Vio a muchos de sus amigos elegir caminos de violencia, entregarse a los vicios y perderse en placeres que parecían dulces al inicio, pero que poco a poco los consumían como fuego oculto. Algunos quedaron atrapados en la desesperanza, otros perdieron la vida demasiado pronto, y en sus ojos aprendió que la juventud malgastada puede convertirse en una cadena difícil de romper. Él mismo sintió la tentación de desviarse, de dejarse arrastrar por las corrientes fáciles, pero el recuerdo de su madre y el eco de la inocencia de su niñez lo mantenían en pie. La juventud le enseñó que la vida es un campo de decisiones, que cada elección marca un destino, y que no todos los que comienzan corriendo llegan al final del camino. En esos años de fuego y descubrimientos, el ángel comprendió que la juventud es un regalo poderoso, pero también una prueba peligrosa. Allí donde muchos tropiezan y pocos aprenden a levantarse. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, comenta la frase: la vida es un regalo frágil. Y cuéntanos también desde qué parte del mundo nos estás viendo. Te leo en los comentarios. Pero el tiempo, implacable, le arrebató lo más sagrado: su madre. Y entonces conoció el dolor más hondo, ese que no se grita pero quiebra el alma en silencio. Sintió la soledad como un abismo. Por primera vez entendió que el amor también puede doler, porque lo verdadero deja huellas cuando se va. En su juventud, la muerte de su madre lo marcó como hierro ardiente. Lo obligó a madurar de golpe, a comprender que todo lo que se ama está destinado a cambiar, y que la vida no siempre concede despedidas justas. El tiempo avanzó, y con él llegó una nueva dicha: formar su propia familia. La risa de sus hijos llenaba la casa de una luz que ni la tristeza pasada podía apagar. En los ojos de su esposa descubrió un reflejo de ternura y compañía, distinto al de su madre, pero igual de necesario. Allí sintió por primera vez el orgullo de saberse responsable de algo más grande que sí mismo: la vida de otros que dependían de él. El trabajo se convirtió en su pan diario. El sudor en la frente ya no era solo esfuerzo, era amor transformado en alimento y en abrigo para los suyos. Y sin embargo, con cada día de cansancio también llegaron las pruebas. La carga de sostener, de no fallar, de ser ejemplo, le apretaba el pecho en silencio. En el esfuerzo descubrió que la alegría y el dolor caminan juntos. El llanto de un hijo en la noche, la incertidumbre de no saber si el mañana alcanzará, el peso de cada decisión que no admite error. Hubo momentos en que el ruido del mundo lo ahogaba, y fue entonces cuando comprendió que necesitaba volver la mirada hacia arriba. En la oración, buscó un descanso que no encontraba en el trabajo. En el silencio, la voz del Creador que lo recordaba: no estás solo, porque el que sostiene los cielos también sostiene tu carga. Allí, arrodillado en secreto, con lágrimas que nadie veía, descubrió que la fuerza de un hombre no se mide por cuánto resiste, sino por cuántas veces se inclina para pedir ayuda. Y así, en medio de la alegría de ver crecer a sus hijos y el cansancio de los días que parecían repetirse, aprendió que el amor verdadero no es ausencia de pruebas, sino la decisión de seguir caminando con fe, aun cuando el peso de la vida se vuelve casi insoportable. Los años, como un río que nunca se detiene, comenzaron a dejar su huella. El ángel, ahora envejecido en su forma humana, veía cómo sus hijos, aquellos pequeños que alguna vez corrieron a abrazarlo al llegar del trabajo, habían emprendido sus propios caminos. Se marcharon a formar sus hogares, a luchar sus propias batallas, y aunque su corazón se llenaba de orgullo, también sentía el silencio que deja la ausencia en los pasillos de la casa. Pero un día, como la última hoja que cae en otoño, ella partió. Aquella ausencia fue distinta a todas.
No era la de un padre que nunca estuvo, ni la de un hijo que se marcha a crecer. Era la de su propia mitad que dejaba de respirar junto a él. Y ese vacío, ese hueco en la cama y en el alma, fue una de las pruebas más duras que conoció en su vida humana. El ángel, convertido ya en anciano, caminaba despacio, cargando recuerdos en lugar de fuerzas. En cada rincón de su hogar resonaba la risa apagada del pasado, y en sus noches más largas comprendió la fragilidad del hombre. Allí, en esa soledad que pesa más que el propio cuerpo, volvió a hablar con Dios, no desde la curiosidad de antaño, sino desde la verdad del que lo ha sentido todo. El gozo, la risa, la angustia, el cansancio, la pérdida. Y mientras las arrugas marcaban su rostro y sus manos temblaban al sostener el bastón, entendió que la vida del hombre es un suspiro que arde fuerte por un instante y luego se apaga, dejando solo el eco de lo que se amó. El anciano comenzó a sentir en su cuerpo algo nuevo: la fragilidad extrema, la enfermedad que desgasta sin avisar. Sus manos, que antes trabajaron con firmeza, temblaban ahora al sostener un vaso de agua. Los pasos, antes firmes, se convirtieron en arrastres lentos y las noches en interminables vigilias de dolor. Aquello que siempre había observado desde las alturas, el sufrimiento físico, la debilidad, la impotencia del cuerpo humano ante la enfermedad, ahora lo vivía en carne propia. Pero más que el dolor en los huesos, sintió en su interior el miedo más profundo del hombre, la cercanía de la muerte. Esa sombra silenciosa que se posa al borde de la cama y recuerda que nada aquí es eterno. Y en medio de esa oscuridad, el ángel sintió por primera vez en ese cuerpo mortal lo que es temer por la propia vida, no en teoría, sino en cada respiración que se hace más corta y pesada. Una noche, ya muy débil, supo que su tiempo se acercaba. Se arrodilló, con dificultad, al pie de su cama, apoyando su frente en las manos, y oró con una voz rota pero llena de verdad: Señor, he caminado entre los hombres, he reído con ellos, y he llorado sus lágrimas. He sentido la dulzura del amor y el peso de la ausencia. He trabajado con sudor y he descansado en tu silencio. Hoy, enfermo y temeroso, entiendo lo que es ser humano hasta la última fibra. Si fue tu voluntad que yo aprendiera, aquí estoy, rendido. Si mi vida en la tierra termina, recibe este corazón que aprendió a latir como hombre, pero que sigue siendo tuyo. No me apartes de tu luz, llévame a casa, donde mis alas vuelvan a desplegarse para adorarte. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron una última vez la ventana. Afuera, el amanecer se asomaba con un rayo de luz. Sintió un calor suave envolverlo, como un manto invisible, y en ese instante, el miedo se disolvió. Ya no había temor, solo paz. El último suspiro salió de su pecho cansado, y con él, el velo de la carne se deshizo. El dolor se apartó como sombra disipada por la luz. Su espíritu, libre otra vez, se levantó, y en ese instante, recordó lo que era: un ángel. Sintió como sus alas se desplegaban con fuerza, blancas y radiantes, y el peso de los años se desvaneció como polvo al viento. Fue llevado ante el trono del Altísimo. Allí, donde los coros celestiales elevaban cantos eternos, se encontró nuevamente rodeado de la gloria indescriptible de Dios. Y cuando sus ojos se fijaron en la majestad del Creador, no pudo hacer otra cosa que postrarse, quebrado de emoción. Entonces, la voz de aquel que sostiene el universo retumbó con ternura y poder: Bienvenido, Hijo de la Luz. Has caminado como hombre, has sentido sus dolores y sus alegrías. Has probado el peso de sus pruebas y el gozo de sus amores. Hoy regresas, no solo como mi mensajero, sino como testigo de lo profundo de la vida humana. El ángel, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud, respondió: Eterno, ahora lo entiendo. Ellos son frágiles, limitados, y muchas veces tropiezan.
pero también aman con un corazón que se entrega aún sabiendo que puede romperse. Sufren, pero en medio de su sufrimiento buscan tu luz. Son pequeños ante el universo, pero grandes en el amor, porque tú mismo has puesto en ellos tu compasión, tu misericordia, tu reflejo eterno. He sentido lo que sienten y comprendo por qué nunca dejas de amarlos. Y Dios, en su infinita bondad, pronunció con voz solemne: por eso los llamo mi creación más amada, porque en su debilidad brilla más mi fuerza, y en sus lágrimas florece mi compasión. Tú has visto y has vivido, y ahora sabes por qué el cielo entero se inclina cuando un hombre levanta su mirada en fe. En ese instante, los cielos estallaron en canto. El ángel, lleno de reverencia, se unió de nuevo a la adoración eterna, pero esta vez no solo como servidor, sino como testigo de lo profundo, lo valioso y lo sagrado que es ser humano. Y así, aquel ángel que quiso sentir lo humano, se convirtió en guardián de los hombres, llevando siempre en sus alas la memoria de lo que significa vivir, amar, sufrir y esperar, como ellos lo hacen. Amigo, si has llegado al final de este video, dale like, compártelo y suscríbete para más historias. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.